¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros y hoy no será la excepción. En la mañana tuvimos, mañana y tarde, tuvimos un tiempo muy hermoso aquí de ayuno y de oración y ministración para aquellos que de una u otra manera servimos o somos parte de un área de servicio en la iglesia. Fue un tiempo muy hermoso. Le damos la gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor también. Saludamos a aquellos que ya nos están viendo por las redes sociales. Somos la iglesia Cristo Vive aquí en el barrio del Centenario. Nuestros amados pastores, el pastor Eugenio Díaz y su esposa, la pastora Mónica, están siempre dispuestos y prestos para servirnos, y qué bueno que esté con nosotros. Comparte el enlace, comparte el link con otras personas para que también sea usted un canal de bendición. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué cosa? Leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Amén. Yo enviaré cartas al rey de Israel. El tema que vamos a compartir en esta noche lleva como título: aprovecha tu oportunidad. Aprovecha tu oportunidad. Así que dígale a la persona que está a su lado: aprovecha tu oportunidad. Aprovecha tu oportunidad. Amén. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre tiene oportunidades para nosotros, hermano. Cada día que nosotros despertamos es una nueva oportunidad. ¿Cuántos despertamos el día de hoy? Tenemos una nueva oportunidad. Y con cada oportunidad que el Señor nos da, también tenemos nuevos retos, nuevas metas, nuevos desafíos, nuevas batallas y nuevas oportunidades. Debemos reconocer, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo se están acortando. Los sucesos a nuestro alrededor lo dicen, lo confirman. Y lo triste es que aún nosotros, sabiendo lo que está ocurriendo y teniendo en mayor o menor claro lo que la palabra del Señor dice, aún así dejamos pasar las oportunidades en nuestra vida. No me diga amén a eso, porque cada uno de nosotros en algún momento hemos dejado pasar una oportunidad, algo que teníamos por hacer y no lo hicimos, nos quedamos callados, no le prestamos atención y lamentablemente no pudimos aprovecharlo. Ahora, ¿qué es una oportunidad? Una oportunidad es una puerta que se abre. ¿Qué es una oportunidad? Una puerta que se abre en el momento exacto, en el momento preciso, en donde nosotros podemos aprovecharla y sacar un beneficio. Esa es una oportunidad. Lo voy a volver a decir. Una oportunidad es una puerta que se abre en el momento exacto y preciso, en donde nosotros podemos aprovecharla y sacar beneficio, o podemos dejarla pasar y continuar con nuestras vidas sin nuevas
expectativas. La oportunidad me permite algo nuevo si yo la acepto, pero si no la acepto, si la dejo pasar, continúo con mi vida sin tener una puerta que se abra, o sin aceptar o pasar por esa puerta que se abre hacia nuevas expectativas. Podemos meditar brevemente sobre nuestra vida y reconocer oportunidades que aprovechamos y que fueron de bendición, así como también oportunidades que nosotros desperdiciamos y que otro quizás la tomó, otro quizás fue el beneficiario y no nosotros. En el pasaje de Segunda de Reyes que leímos al inicio, tenemos el personaje de Naamán. ¿Y quién era Naamán? Era un general del ejército sirio. Era un hombre importante, era un hombre valiente, pero tenía una situación que era notoria, porque la palabra del Señor lo expresa al final del versículo 1. Dice: pero leproso. Él era una persona importante, pero tenía un serio problema, la lepra. Y recuerde que en ese tiempo la lepra era una enfermedad que no tenía cura. No tenía cura, no tenía un tratamiento. Una mujer que no era tenida en cuenta, esta criada, fue la que abrió la puerta y la oportunidad para Naamán. Y él tuvo ante sus ojos ese momento crucial. Él tuvo ante sus ojos esa oportunidad para que su vida cambiara. Como dije al inicio, Dios nos da oportunidades a cada uno de nosotros. Dios nos da oportunidades. La pregunta es, ¿la vamos a aprovechar? Y una pregunta muy válida en esto, que abre la puerta para la predicación, es: ¿cómo aprovechamos las oportunidades? Tomando como base el pasaje de Segunda de Reyes capítulo 5 y la situación que hubo entre el profeta Eliseo y Naamán. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar las oportunidades? Vamos a ver 4 cosas con la ayuda del Señor. Y lo primero que quiero mencionar en relación a cómo aprovechamos las oportunidades: número 1, debemos abrir nuestros ojos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos abrir nuestros ojos. Nuestros oídos, perdón, nuestros oídos. Debemos abrir nuestros, sí, porque los ojos sí los tenemos abiertos. Debemos abrir nuestros oídos. Esa israelita cautiva fue la que despertó la fe en Naamán. Y vamos a ir analizando versículo a versículo en este pasaje momentos cruciales, momentos importantes que nos muestran lo que el Señor quiere darnos a conocer. A través de esta mujer, obviamente con la venia de su esposa, fue que Naamán pudo despertar a la fe. Dios usa personas que son quizás las menos esperadas o quienes menos pensamos para a veces obrar y darnos una luz sobre un cambio o sobre algo que el Señor quiere hacer como parte de su propósito para nosotros. Ahora, todos anhelamos una respuesta del Señor. ¿Cuántos hemos estado orando? ¿Cuántos estamos orando buscando una respuesta? Todos anhelamos una respuesta, ya sea personal, una respuesta familiar, una respuesta conyugal, laboral, una respuesta de tipo de salud, una respuesta financiera. Todos anhelamos respuesta a las situaciones de nuestras vidas. Todos anhelamos que Dios obre, pero a veces no estamos pendientes de las personas que Dios pone junto a nosotros, o las personas que Dios pone en nuestro camino. Por eso es que nuestros oídos deben estar abiertos. Dígale a quien está a su lado: hay que abrir los oídos, hay que poner atención. Naamán abrió sus oídos para escuchar el consejo de esta mujer, de esta criada. Acompáñeme por favor en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 4 y 5. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos del 4 al 5, la parte A. Dice: entrando Naamán a su señor,
le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, mira que fue directamente al rey, fue al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Naamán hizo caso a lo que le dijo esta criada. Imagínese por un momento si Naamán hubiese dicho: ay, pero ¿y esta mujer qué sabe? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Yo por qué tengo que estarla escuchando si es simplemente una criada? Si no tiene mayor relevancia, es alguien que está sirviendo a mi esposa y eso es todo. Se hubiera quedado leproso. Y el propósito de Dios, si este capítulo no hubiese sido registrado en la palabra del Señor, pero él escuchó la voz de la criada, él escuchó la voz de aquella persona que fue enviada. Hermanos, tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que tener esa sensibilidad a lo que Dios quiere hacer, porque puede venir de la persona que menos esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Puede venir de la persona menos indicada. Una palabra, un consejo de parte del Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 17, Pablo escribió: así que la fe es ¿por dónde? Por el oír. O sea, la fe se activa cuando yo escucho. La fe se activa cuando mis oídos reciben algo. Pero luego Pablo dice: y el oír, ¿por dónde viene? Por la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra de Dios. Amén. Si yo miro el versículo de atrás hacia adelante, yo puedo decir que la palabra de Dios activa el oír. Y cuando yo activo mi oír por la palabra de Dios, genero ¿qué cosa? Fe. ¿Me dices amén? ¿Cómo están nuestros oídos el día de hoy? ¿Están abiertos? ¿Están sensibles? ¿Atentos a lo que Dios quiere hablarnos? Y si Dios ya nos está hablando, ¿estamos prestando atención? Hermanos, Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla con alguien en una conversación. Dios nos habla por medio de nuestros pastores cuando ellos predican la palabra. Dios nos habla cuando nosotros abrimos la Biblia para escudriñar, para buscar, para indagar, para inquirir de ella. Dios nos habla cuando nosotros estamos escuchando quizás un cántico de alabanza, de oración. Dios nos habla cuando nuestras rodillas se doblan, cuando estamos en la intimidad de nuestro cuarto, cuando estamos en la sala quizás teniendo un tiempo para meditar en el Señor. Dios nos habla. ¿Cómo están nuestros oídos espirituales el día de hoy? Naamán tuvo que abrir sus oídos, y si nosotros queremos aprovechar las oportunidades del Señor, también debemos abrir nuestros oídos. Amén. Número 2, ¿qué más debemos abrir si queremos aprovechar la oportunidad? Número 2, debemos abrir nuestra boca. ¿Qué hay que abrir? Nuestra boca. Amén. Volvamos a Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Naamán fue al rey: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Eso ya lo hemos analizado, porque Naamán puso atención, sus oídos se abrieron a la palabra de esta muchacha. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ¿qué? De vestido. Naamán no podía ir solo. Él no podía salir así nomás. Él no podía ir solo hasta Israel. Él necesitaba permiso, autorización y respaldo del rey. ¿Necesitaba qué cosa? Permiso, autorización y respaldo del rey. Por eso él fue al rey de Siria. ¿Y qué hizo? Abrió su boca.
abrió su boca. Hablar con el rey implicaba abrir su corazón. Hablar con el rey implicaba ser sincero. Hablar con el rey implicaba entablar un diálogo en el cual él tenía que decir la verdad, e implicaba reconocer que en él había un problema y que había una oportunidad, una esperanza, y necesitaba ayuda. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo 19 y versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 19 y versículo 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos aquí, hermanos, más de dos o tres, y estamos congregados en el nombre de ¿quién? Del Señor. Así que el Señor está aquí con nosotros. Y cuando el Señor está con nosotros y nosotros estamos en la presencia del Señor, podemos tener la oportunidad de abrir la boca, de expresarle, de contarle, de ser sinceros. El salmista dice: aquí no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Claro, es verdad. El Señor ya sabe lo que vamos a decir. No tenemos que darle la noticia de lo que nos ocurre. Él ya lo sabe. Pero qué maravillosa verdad el reconocer que podemos dirigirnos a aquel que hizo los cielos y la tierra, y que ante nuestro clamor Él se inclina para escucharnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante abrir nuestra boca, porque con nuestra boca nosotros confesamos. Ahora, podemos confesar bendición y podemos también confesar maldición. Eso depende de nosotros. El día de ayer fue 9 de octubre y se hicieron ciertos eventos culturales, políticos, históricos aquí en la ciudad, y no faltó alguien que abra su boca para maldecir la ciudad. Y no faltó alguien que abra su boca para emitir un epíteto en contra de las autoridades, llámese el alcalde de Guayaquil en el evento que realizó, o llámese el presidente de la República en su evento que realizó. No faltó alguien, pero ¿eso de quién depende? De nosotros mismos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 18, versículo 21, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice en la palabra: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. La muerte, la vida están en poder de la lengua. Ahí veo una oportunidad. Yo tengo oportunidad de vida en poder de la lengua, pero también tengo una oportunidad de declarar muerte. ¿En dónde? En la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué va a hacer? Comerá de sus frutos. Si yo amo ser pesimista, voy a comer frutos de mi pesimismo. Si yo amo ser muy criticón o muy dado a la crítica, voy a comer del fruto de la crítica. Si yo amo el chisme, voy a comer del fruto del chisme. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero si yo amo la fe, si yo amo la confianza en Dios, si yo amo el declarar lo que está en la palabra, voy a comer de ese fruto. ¿Me dices amén? Surge la pregunta entonces: ¿qué es lo que decimos? ¿Qué sale de nuestros labios? Y hermano, no lo digo, no me malinterprete, no lo digo como si yo estuviera acá en una posición más elevada y yo no he cometido ningún error o yo no he dicho ninguna cosa inadecuada. No, sí lo he hecho. Y he tenido que, entre comillas, disfrutar del fruto de aquellas cosas inadecuadas que he dicho. Así que la palabra es para todos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué comentarios salen de nuestros labios? ¿Qué calidad de frases nosotros hablamos? ¿Somos sabios para abrir la boca? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios capítulo 6, verso 2. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso. ¿En dónde? En los dichos
de tus labios. Es verdad, si leemos el versículo 1 hay otro contexto, pero esta realidad aplica para todo. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Uy, yo no creo que saque 100 en el examen porque este capítulo no lo estudié, y más que seguro que me lo van a tomar. ¿Puede poner el versículo nuevamente, por favor? El versículo. ¿Qué hiciste? Te has enlazado con las palabras de tu boca. No me lo saque, por favor. No, pero es que yo estudié todos los capítulos y yo sé que el Señor me va a dar la retentiva. Yo sé que el Señor va a tener ese conocimiento en mi mente porque lo he hecho a conciencia y Él se va a glorificar. Y yo he aprovechado cada semana para ir aprendiendo. ¿Qué hice? Me enlacé con las palabras de mi boca. El resultado depende de la calidad de palabras que yo haya lanzado. ¿Sí me doy a entender? Y he quedado preso con los dichos de mis labios. Amén. Hermanos, lo que nosotros decimos exterioriza la fe que tenemos. Lo que nosotros decimos exterioriza las convicciones que nosotros tenemos. Y Naamán tuvo que abrir su boca para pedir ayuda al rey, para que el rey pueda moverse. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Mire lo que dice la palabra, es un pasaje conocido. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que abrir los labios, hay que confesar la palabra para quedar enlazado a palabras de fe, para quedar enlazado a palabras de bendición, para quedar enlazado a palabras que nos lleven a la victoria, para quedar enlazado a palabras que permitan que Dios sea glorificado. ¿Me dices amén? ¿Cuántos hoy podemos declarar que el Señor escucha nuestra oración? ¿Cuántos podemos declarar que la respuesta a mi oración viene en camino? Amén. Naamán pudo hacerlo correctamente. Número 3, ¿qué debemos hacer para poder aprovechar las oportunidades? Número 3, debemos abrir nuestra mente. Nuestra mente. ¿Qué tenemos que abrir primero? Nuestros oídos. Número 2, tenemos que haber abierto nuestra boca. Tercero, nuestra mente. Volvamos al relato de Segunda de Reyes. Vamos al versículo 10 al 12. Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dice la palabra del Señor: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. ¿Y qué va a pasar? Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la palabra del profeta Eliseo, que la llevó el mensajero. Sigamos. Y Naamán se fue como enojado. No, antes de eso, por favor, el versículo anterior. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Es decir, él estaba pensando, él hablaba para adentro, él meditaba. Nunca salió de sus labios, pero él lo decía dentro: saldrá luego él. O sea, a lo mejor va a salir Eliseo. Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. No me lo cambie todavía. Eso quiere decir que Naamán, al ver que el criado lleva el mensaje, no quedó satisfecho.
Y dice la palabra, pensó para sí: a lo mejor va a salir el profeta, me va a recibir, me va a dar la bienvenida, va a orar por mí, va a invocar el nombre de Jehová, va a alzar sus manos y me va a tocar. Era lo que yo esperaba, era lo que yo anhelaba, era lo que yo tenía pensado que así debía ser. Ahora sí, vayamos al versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Empezó a mirar con desprecio el río al cual el profeta le dijo que vaya. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Empezó a emitir criterios, juicios de valor, y se volvió y se fue como enojado. Y se fue enojado. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos recibido del Señor algo que no esperábamos y no ocurrió de la manera en que nosotros pensábamos? Y al igual que Naamán, en algún momento quizás nos fuimos enojados porque yo pensaba que el Señor lo iba a hacer de esta manera. Yo quería que me llamen, yo quería que me digan por mi nombre, yo quería que el pastor, el predicador pase por donde yo estaba y me ponga la mano, pero resulta que no me puso la mano. Yo quería sentarme adelante, pero ya estaba todo ocupado. Yo quería llegar de aquí, yo quería que pongan esa canción y no la pusieron. Yo quería que la prédica sea sobre esto y resulta que no fue. Y salimos de la iglesia, salimos de la reunión no alegres, no conformes, no contentos, sino que salimos enojados. Eliseo actuó de una forma quizás un poco rara, porque claro, lo lógico era que Eliseo salga a recibir a Naamán. Amén. Si el pastor va a su casa, ¿quién sale a recibirlo? ¿Usted mismo? Claro que sí, porque no hay nada que esconder. Ahí estoy. A menos que usted esté, digámoslo, ay, justo me tomó y estaba yo bañándome, entonces le voy a decir a mi esposo que salga, o le voy a decir a mis hijos que salga, o voy a decir a alguien que diga que sí, que, o sea, recíbalo, que entre por favor, pero ya mismo salgo. Eliseo actuó de una forma extraña, pero él siempre estaba de acuerdo al propósito de Dios. Cuando Naamán vio que el criado de Eliseo, y no fue Eliseo el que salió, su mente se llenó de argumentos negativos. No lo dice la Biblia. A lo mejor Naamán dijo: este es un maleducado, ¿qué se habrá creído? Él no sabe quién soy yo. Él no sabe con quién está hablando y quién está llegando a su casa. Él no sabe la importancia que yo tengo. Este profeta se cree muy orgulloso y me está ignorando. Naamán esperaba un trato preferencial, un trato especial. Naamán esperaba que sea distinguido sobre otros. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a aquello. Estaba acostumbrado a ser tratado con realeza, a ser tratado de una manera no como el común denominador. Pero eso no ocurrió y por eso se enojó. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos nos impiden recibir lo que Dios nos quiere dar? ¿Cuántas veces nuestro esquema mental, cuántas veces nuestros argumentos, aquello que nosotros tenemos ya preconcebido, hace o trata de ajustar a Dios a nuestro propósito, a nuestra idea, y no al revés, en el que nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad? Conocemos el modelo de oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando se trata de nuestras vidas, no le decimos eso, sino: Señor, tú haz mi voluntad como se hace en la tierra, tú hazla en el cielo. Dígale que está a su lado: ¿estás escuchando? Nuestros pensamientos a veces se constituyen un impedimento para recibir lo que Dios nos quiere dar, porque pensamos que como pensamos nosotros, así debería pensar Dios, así debería ser el obrar del Señor.
Mire lo que dice la palabra en Isaías capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mire lo que dice el Señor por medio del profeta. Y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. El Señor no está diciendo que nuestros pensamientos no valen. El Señor no está diciendo que nuestra concepción, que nuestra cosmovisión carece de sentido. Lo que Él está diciendo es que Él está en un nivel diferente. ¿Me dices amén? Por eso dice, como son más altos los cielos que la tierra. Lo que yo veo es mucho más de lo que tú ves. Lo que yo planifico es mucho más de lo que tú planificas. Y lo que yo pienso es mucho más de lo que tú piensas. Pero mi propósito se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo creen? A veces no entendemos todo. No lo tenemos todo claro. Imagínese solamente, me voy a apartar por un momento nomás. No soy acostumbrado a apartarme. Se me va el tiempo. Imagínese cuando el Señor llamó a Abraham. Y el Señor le dice a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra donde yo te mostraré. Eso es todo lo que le dijo. Pero si nosotros leemos la Biblia y recordamos todas las cosas que sufrió y que tuvo que atravesar Abraham para llegar a esa tierra, no fue nada bonito. Él tuvo que pasar por penurias. La situación con Lot, quien tuvo que, de manera inadecuada, lo sacó también juntamente con su esposa, y todo lo que él tuvo que atravesar. Pero la palabra del Señor, o el Señor le dice a él: vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le da detalles. No le dice lo que iba a atravesar, no le dice lo que iba a enfrentarse, no le dice las penurias que iba a tener que vivir, no le dice los momentos duros o difíciles que iban a estar dentro de ese trayecto, dentro de ese proceso. Solo le dice: vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Y lo que el Señor quería de Abraham es que él tenga fe y que sea obediente. ¿Qué hubiese pasado si el Señor le decía a Abraham: hijo, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela? Vas a tener un problemota. A lo que tú salgas vas a tener un problemota con tu hijo Lot, con tu familiar Lot. Vas a tener esta situación de acá. No vas a poder dormir muy tranquilamente. Van a haber situaciones entre los siervos y tus siervos. El asunto de los pozos. Y vas a tener que ir a rescatar a tu sobrino. ¿Usted qué cree? ¿Abraham salía? No. Por eso el Señor dice: como son más altos los cielos y de la tierra, así son mis pensamientos. No te los puedo revelar, porque si te los revelo, nuestra mente limitada humana no logra captar todo el propósito de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, levánteme la mano, hemos pasado por momentos duros hasta llegar a hoy? ¿Qué pasa si usted hubiese sabido lo que le iba a pasar? ¿Se hubiera enfrentado? No. Pero a lo mejor en esos momentos duros Dios trabajó en su vida. A lo mejor en esos momentos difíciles Dios renovó su mente. A lo mejor en esos momentos difíciles Dios empezó a moldear sus convicciones, su fe, su paz y su descanso en el Señor. Eso es lo que estaba pasando. A veces no entendemos todo, pero nuestra mente debe abrirse a lo que Dios quiere hacer. Si yo creo que Dios tiene el control, si yo creo que sus caminos son mejores que los míos, si yo creo que sus estrategias son mejores que las mías, ¿qué es lo que debo de hacer? Tengo que abrir mi mente a lo que Dios quiere hacer, a lo que Él me quiere dar. Por eso debemos renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, pero esta vez en la versión Dios habla hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien ¿qué cosa? Su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Si cambia mi pensamiento, cambia mi vida. Si cambia la forma en la cual yo pienso, va a cambiar la forma en la cual yo vivo. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno,
lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Me dices amén? Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que Naamán tuvo que hacer: abrir su mente. Queremos aprovechar las oportunidades del Señor, tenemos que abrir nuestra mente a lo que Él quiera hacer. Queremos tomar y sacar ventaja de las oportunidades que Dios pone a nuestro alcance. Tenemos que abrir nuestra mente. Dios puede moverse de maneras que son extrañas para nosotros. Claro que sí. ¿Cuántas veces el Señor ha actuado, ha obrado de una forma que nosotros no pensábamos? Pero no quedó duda de que fue Él el que lo hizo. Por eso debemos tener cuidado y persistir en aquello que nos lleve a la fe, y no persistir en ideas, pensamientos y argumentos que puedan bloquear y frenar la bendición para nuestras vidas. Naamán pasó por un proceso de renovación de la mente, porque el Señor le habla a Naamán por medio del profeta Eliseo y le dice: ándate a ese río y zambúllete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Yo me imagino a Naamán: ¿y por qué tiene que ser allí? ¿Por qué no puede ser en otro río? Si es agua igual. Y empieza la lógica y empieza la argumentación. ¿Acaso Dios no es poderoso para sanarme aquí mismo? ¿Por qué me tengo que meter al agua? Que ahora los milagros son mojados. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no viene el profeta para orar por mí? Pero esas eran las condiciones de Dios, no eran las condiciones de Naamán. Y Naamán tenía que obedecer. Hermanos, el propio Jesucristo, cuando estuvo a punto ya de ser arrestado, empezar su pasión, que terminaría en la muerte de Él en la cruz del Calvario, Él elevó una oración al Padre diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Por una fracción de tiempo Jesucristo dijo: ¿acaso hay otra oportunidad? ¿Acaso hay otra forma? ¿Acaso hay otra alternativa? Pero Él no dejó que ese pensamiento se anidara y dé fruto, sino que Él volvió a la obediencia y dijo: mas no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Me dices amén? Las condiciones no las ponemos nosotros, las condiciones las pone Dios. Él estuvo a punto de volverse a Siria, Naamán, tan leproso como llegó, porque no decidió cambiar su mente. Pero Dios usó al principio no solamente la sierva, sino luego a los criados. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 13. Imagínense cuánta es la misericordia del Señor y cuántas veces el Señor ha obrado así con nosotros. Segunda de Reyes 5:13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Los criados le estaban diciendo a Naamán: lo que te está pidiendo el profeta no es mucho, solamente métase ahí al agua, zambúllase 7 veces. No le está pidiendo más cosa. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? No le dijo el profeta: ándate al monte, pégate ya un tiempito, qué sé yo, pégate una carrera, unas 10 vueltas. No, ahí está el río, zambúllete. Eso es todo. A veces por nuestros pensamientos y por nuestros argumentos no logramos ver las cosas que Dios nos quiere dar. No, es que no puede ser. Venimos a la iglesia y hay una prédica, y uno que conoce quizás la realidad de otro hermano dice: esa prédica es para él. Ahí está, directo. Y me convierto en el inspector general y estoy así: amén. Pero no amén para mí, sino amén. Cuando el Señor nos está hablando a nosotros, a veces estamos tan cerrados a lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tenemos que abrir? Nuestros oídos. Tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que abrir nuestra mente. Y número 4, para terminar,
debemos abrir nuestro corazón. ¿Qué debemos abrir? Nuestro corazón. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 14. Dice la palabra: Él entonces descendió, al fin. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y me encanta la forma en la cual enfatiza el autor, el escritor sagrado. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué lo digo? Porque no hubiese ningún problema si el versículo dijera, ponga atención: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, que era lo que quería. Pero el autor, el escritor sagrado, añade algo que deja importancia y recalca el desafío que debe de haber también en nosotros. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Qué quiere decir? Él al fin obedeció. Naamán no solamente tuvo que abrir su mente, Naamán tuvo que abrir su corazón y humillarse. ¿Quién era él? Como leímos, un general del ejército. Y un general del ejército es alguien que está acostumbrado a dar órdenes, no que le den órdenes. Es el que está acostumbrado a organizar gente, y no poca, y no que le organicen la vida. Es el que está acostumbrado a escoger para otros y no que otros escojan para él. ¿Sí me doy a entender? Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, y ahora tenía que obedecer las órdenes del profeta, pero por los labios de un criado, delante de todos sus soldados. Mateo capítulo 23 versículo 12. Jesucristo nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando Naamán abre su corazón y obra en humildad, obviamente dando obediencia a la palabra, es cuando Dios opera. La humildad junto con la obediencia son los elementos que permiten la bendición. Hermano, no es la exigencia, no es estar ahí reclamando: es que en el nombre de Jesús me lo tienes que dar, porque lo pido en el nombre de Jesús, y más te vale, Señor, que me lo des, porque donde no me lo des en el nombre de Jesús, ya no voy a la iglesia y te pierdes de mi presencia. Y el Señor dice: antes de que, ¿quién eres? Yo, el creador de los cielos y la tierra, ¿acaso tendría necesidad de ti? Recordemos a Job. El Señor le dijo a Job: si yo tuviera hambre, te voy a decir a ti que me dejes comer. Si yo tuviera sueño, te voy a decir que me hagas la cama. No. La humildad junto con la obediencia son los elementos que permiten que la bendición llegue a nuestras vidas. Santiago capítulo 4 versículo 6, en la versión TLA, en la traducción en lenguaje actual, dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Mira lo que dice: Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero brinda su ayuda ¿a quién? A los humildes. Depende de nosotros en qué lado queremos estar. Si estamos en el lado del orgullo, el Señor se va a oponer. Pero si estamos en el lado de los humildes, el Señor nos va a brindar ¿qué cosa? Su ayuda. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Oposición o ayuda? Queremos ayuda. ¿Queremos un milagro? ¿Queremos que Dios responda? Seamos humildes delante del Señor. Hermanos, Dios no tiene la obligación de bendecirnos. ¿Por qué? Porque todo lo que lo hace por amor. Si estamos aquí con vida es por amor. Si nos hemos levantado hoy 10 de octubre es por amor.
Si hemos venido aquí a la iglesia hoy, es por amor. Si después de esto terminamos la jornada y podemos llegar sanos y salvos a nuestra casa, es por amor, hermanos, porque el Señor nos ama. La dureza del corazón de Naamán casi le cierra la puerta. ¿Qué habrá pensado él? Me puse a pensar yo. ¿Qué habrá pensado Naamán después de la tercera zambullida? Sí, no pasa nada, dice. Este río está apestoso. Y va en la cuarta zambullida. Y en su mente, una más, una más. Y si en esta no, ahí llego. Pero algo dentro decía, dale. Es el profeta el que te lo dijo. Otra. Tuvo que abrir su corazón. Él se humilló. Y esa humildad y esa obediencia le trajeron sanidad. Amén, hermanos, Dios nos abre puertas, pero somos nosotros los que tenemos que entrar. Nadie puede decir que nunca tuvo oportunidad de parte del Señor. Mire lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Ya estoy por terminar. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Mire lo que dice Salomón. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Es decir, la carrera no siempre la gana el más rápido, ni la guerra de los fuertes. Es decir, las batallas no se ganan por tener muchas bombas. Ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que ¿qué cosa? Mira lo que dice Salomón. Tiempo y ocasión, ¿qué pasa? Acontecen ¿a quién? A todos. Todos tenemos un tiempo y todos tenemos una ocasión. Para que nadie diga es que Dios nunca me dio una oportunidad. Para que nadie diga es que Dios de mí se olvidó. Para que nadie diga es que Dios a mí siempre me tuvo la puerta cerrada. Para que nadie diga no, es que fue solamente con ellos, a mí me dejó relegado. Y tanto que yo le oraba, y tanto que yo clamaba, y tanto que yo venía a la iglesia y doblaba mis rodillas, y Él nunca me hizo nada. No, hermano, Salomón dice tiempo y ocasión, ¿a quién acontece? A todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber aprovechar las oportunidades. ¿Me dices amén? El problema radica en que no aprovechamos las oportunidades de Dios. Naamán nos muestra que un hombre que empezó abriendo sus oídos para escuchar, abriendo su boca para pedir, abriendo su mente para entender y abriendo su corazón para moverse en humildad, para moverse en obediencia, obtuvo la bendición y aprovechó la oportunidad que el Señor le da. El Señor también nos da oportunidades a nosotros. El último versículo de hoy, Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. No dice confianzudamente, sino confiadamente. Es decir, vayamos, pero con respeto. Vayamos, pero con temor reverente. Vayamos, pero entendamos a quién vamos a ir. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, es decir, a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y para qué más? Y para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, acerquémonos al Señor. El Señor siempre tiene una oportunidad para nuestras vidas. Acerquémonos a Él. Dios quiere bendecirnos hoy, pero el primero debe probar nuestra vida, como lo hizo con Naamán. Si es que en verdad hay altivez, orgullo, jactancia, incredulidad, vanagloria, o si lo que hay es fe genuina, si lo que hay es dependencia en Él, si lo que hay es la confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. Naamán obtuvo su bendición, pero en el proceso aprendió varias cosas. Que nosotros también podamos aprender y que podamos comprender que el día de la oportunidad no fue ayer
y el día de mañana no lo sabemos. ¿Cuál es el día de la oportunidad? Hoy. Hoy es la oportunidad. Amén. Póngase de pie. Vamos a cerrar la transmisión. Gracias, mis amados hermanos, por estar conectados, por estar siguiendo nuestra señal. Dios es el Dios de oportunidades, y así como Naamán, usted y yo también podemos y debemos aceptar lo que el Señor quiere. Que el Señor obre en su vida y que las oportunidades que Él tiene para usted, usted las pueda discernir y también decirle: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar.